La periodista y el falso pastor, así se lo llamó al caso, se lo llamó de diversas maneras, ¿no? Pero un caso que realmente conmovió al país. Hoy empezó justamente el juicio oral, ahí vemos, la rubia es la periodista, y la pareja, el pastor, es ese de camisa y una campera, ahora está tapado por un policía. Pero me voy rápidamente al móvil, allí está Adrián Saloni. Adrián, ¿dónde estás? Buenas noches. Hola, Eduardo, buenas noches. Hoy, como comentabas, se inició el proceso oral contra la periodista y el presunto pastor, pero como una opinión personal, Eduardo, para entender las dimensiones de este caso, de esta causa, hay que escuchar a una sola persona, que es la víctima, y es Sonia Molina, que está a nuestro lado. Sonia, en primer lugar, agradecerte, y antes de dejarte en comunicación con Eduardo Feynman, preguntarte cómo era un día de encierro en la casa de Estefanía Haidt. Una tortura. O sea, podía haber desde golpes de puño hasta golpes con un martillo, como dije antes. O sea, inesperado también y muy violento. ¿Él sobre todo? Él, sí. Eduardo, te escucha, ¿eh? Te está escuchando Sonia. Sí, Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos, ¿eh? Hola, buenas tardes. No debe ser fácil, ¿no? Para usted revivir todo esto. No, para nada. O sea, el día a día es difícil y el revivir todo esto mucho más. Sí. Cuénteme, Sonia, ¿cómo llegó usted a esa casa? Llegué porque habíamos hablado con Olivera y, o sea, en realidad yo tendría que haber ido a Santa Rosa. Cuando entrego la casa, le digo, ¿qué hago? Me voy a Santa Rosa. No, dice, venite para acá, que de acá nos vamos los tres en el auto y pasamos a hacer la devolución del dinero de la venta, y así fue como llegué a Suárez. En realidad el pasaje lo saqué hasta Pigüé por orden de Olivera, y en Pigüé me fueron a buscar ellos en el auto. Ajá. Y una vez que llega a la casa, ¿llega en calidad de qué? Llego, o sea, ese día que ellos me van a buscar, quedo alojada en el Hotel Torino. Ajá. Después de unos días fue que... ¿Y usted supuestamente iba a trabajar en esa casa como empleada doméstica? ¿Qué iba a hacer? ¿En la casa de ellos? Sí. No, o sea, me iba a quedar ahí porque se estaban encareciendo los costos, o sea, los gastos del hotel, y porque Estefanía no hacía tiempo para ir hasta Río Colorado a hacer la devolución del dinero y después de ahí a Santa Rosa. O sea, yo en realidad tendría que haberme ido a Santa Rosa como se había acordado en una primera instancia y haber estado en la universidad para esa fecha. Bien. ¿Y una vez que llega a la casa? Y una vez que llegó a la casa, bueno, se excusaron con que, bueno, no estaban preparados para recibir a nadie. Esa noche me dijeron si no me molestaban dormir allí en el suelo sobre los colchones que habían comprado para los perros. Sí. Yo le dije que no. Dormí en la misma habitación esa noche que durmió Estefanía en la cama matrimonial y yo en una cama provisoria a los pies de la cama. Ajá. En la misma habitación. O sea, ¿en la misma habitación dormían los tres o solamente Estefanía? No, Olivera en el comedor. Olivera en el comedor y usted con Estefanía. Sí, o sea, en el living, en el sillón del living. Bien. Yo en la habitación, hasta ahí porque la otra habitación supuestamente no estaba habilitada tampoco. Hasta ahí todo le parecía a usted normal y tranquilo. Sí. ¿Y cuándo empieza el infierno? Siempre estuvo el inconveniente y la presión que yo les pedía a ellos del tema de la devolución del dinero, porque, a ver, eran 60.000 pesos que tenía que devolver a la compradora, o sea... Una fortuna. De no deber ni 10 centavos a nadie, tener una deuda de 60.000 pesos, para mí era... Una fortuna. Muchísimo, claro, sí. Claro. ¿Y...? Después de ahí, bueno, como supuestamente Estefanía no le coincidían los tiempos ni los horarios para viajar a Río Colorado a hacer la devolución del dinero, y de ahí a Santa Rosa fue pasando el tiempo, primero un día, 2 días, 3 días y así, no recuerdo exactamente cuánto. En ese interín dice, bueno, se atrasó mucho más lo del... también lo que iba a ser la folletería para repartir en Santa Rosa acerca
de un ministerio llamado Zoe, que se iba a abrir allá en Santa Rosa. Supuestamente él era pastor, iba a abrir una iglesia, ¿eh? Y usted iba a trabajar en esa iglesia. Sí, tenía que hacer la repartición de la folletería de lo que iba a ser el ministerio ya en Santa Rosa. Ajá. ¿Y entonces? Y así fueron pasando los días. Después dice, bueno, no vas a tener que trabajar, así nos ayudas con los gastos de comida y eso. Entonces Estefanía imprime una folletería con mi nombre y apellido, diciendo que era reflexóloga, masajista o para cuidado de ancianos. Ajá. Y después me llevan a repartirlo a lo que, bueno, ahí en Suárez y en Colonia 1 y 2, y después de haber repartido eso, pasado unos días, fue que me llamó Aniger a una entrevista, y cuando fui, hacía una hora más o menos, hora y media, de que habían tomado ya a otra persona, por ese motivo no ingresé a trabajar ese día. Ajá. Pero pasaron, no recuerdo cuántos días más, y me volvió a llamar que la otra persona había dejado, si podía empezar a trabajar a la noche cuidando a su padre. Ajá. ¿Y cuándo empieza ese calvario, el cual usted describe con torturas y malos tratos, etcétera, etcétera? ¿Cómo arranca esa historia? El calvario empieza, o sea, más allá de ya las charlas que teníamos, con respecto a la devolución del dinero y todo eso, que era algo que a mí realmente me molestaba muchísimo por no devolver ese dinero. En realidad el primer golpe que recibí de Olivera fue cuando hubo el faltante de 200 pesos, una vez que yo había empezado a trabajar ya por mes en la casa de Ger todo el día. Ajá. Él lo acusa, él la acusa a usted de haberse quedado con 200 pesos. Claro, o sea, ellos me habían dicho que pidiera 3.000 pesos mensuales. ¿A quién? Con eso iba a alcanzar a los empleadores. Ajá. Con pagos semanales de 700 pesos, y la última semana de cumplida el mes serían los 900. Cuando se cumplió el mes, que el patrón no me dio los 900, sino que me dio, como semanalmente él había entendido, me tenía que dar 700, y la liquidación final me iba a completar el dinero que faltaba. Fue ahí entonces cuando Olivera se sacó y me pegó la primera vez, que me pegó una trompada en el ojo, y después esperó que una trompada y me insultó, me dijo un montón de cosas. ¿Y ¿no? le pegó delante de la periodista? Después llegó Estefanía, después Estefanía no estaba. Ajá. Después llegó Estefanía, le dijo, dice, no ve que, me cuesta repetir lo que dijo, eso es lo que pasa. Dice, no ve que esta es una negra de mierda, todo el mundo la caga, la cagó Costa, la cagó el ex marido, así un montón de insultos y agravios así en mi persona. Sí. Y dice, a ver si le explicas vos, a ver si entiende, dice, porque es una india, de todo lo que te puedas imaginar. Me cuesta repetirlo. No, está bien, tranquila, no hace falta, ¿Y entonces? Y ahí fue la primera vez que en realidad hasta ese entonces venían actuando y poniendo excusas y tratándome como me venían tratando desde antes. ¿Y cuándo Estefanía y él la encierran y la tienen encerrada y la torturan y todo eso que se conoció? Bueno, ahí empezaron los golpes. Al faltante de los 200 pesos empezaron los golpes y las amenazas con respecto a mi hija. O sea que cada semana que yo cobraba tenía que entregarle el dinero, porque estaban las amenazas con respecto a mi hija o a mi familia. Y ellos nunca llegaron a la casa, pero sí a las inmediaciones. O sea, sabían, primeramente yo salía los martes, creo que 2 horas, y después el fin de semana, cuando me pagaba Ger. Y ellos me estaban esperando en la entrada de la colonia o al comenzar al final de la colonia 2, o me hacían ir hasta la colonia 1, y para que nadie los viera, o sea, nadie viera que yo me encontraba con ellos, ¿no es cierto? Claro. Trataban de evitar esa situación. Y después de eso siempre fueron, en sí el encierro, cuando terminé de trabajar, que ya no se solicitan más de mis servicios en la casa de Ger, fue cuando quedé encerrada. ¿En la casa de ellos? Definitivamente, ¿no? En la casa de ellos. Sí.
Sí. ¿Y ahí dónde la encerraron? Y estuve encerrada, ya te digo, estuve primeras veces en el living, después en el comedor, la habitación, en el baño. Me fueron rotando, no es que estuve encerrada en un solo lugar. Sí, al final del encierro estuve solamente en el pasillo y la noche del anterior al escape fue que me pasaron para la habitación que da al patio de atrás. ¿Estefanía también le pegaba a usted? ¿También la sometía o era solamente él? Estefanía me golpeó una sola vez, que me dio una cachetada, y después una vez que se puso muy violenta y donde me decía, muy sacada, ¿no? Así, que me decía, ¿sabés lo que le hacen a las negras de mierda en los penales, a las degeneradas como vos y demás? Le meten un palo, bueno, ahí, o sea, Dios mío. Se puso muy violenta, pero en sí golpearme me golpeó una sola vez, pero sí siempre vio y estuvo y consentía las golpizas, las palizas y las torturas que me daba Olivera. Claro. ¿Y la sometieron sexualmente también? Sí. ¿Ambos? Él y ella consentía, o sea, de hecho, en algunas de las veces que abusó, ella estaba en la habitación y él estaba en el comedor abusando de mí o en el living y ella no hacía nada, o sea, sabía lo que estaba haciendo. De hecho, yo en una oportunidad se lo dijo y me dijo, bueno, bancátela. O sea, no le importaba. ¿Cuánto tiempo estuvo? Y me hacían creer que era yo la que me manoseaba, que me masturbaba, que yo tenía fantasías eróticas. Qué locura. Todo ese tipo de cosas, o sea... por momentos después me hablaban bien, como el trato que habíamos tenido antes de llegar ahí, el trato que me daban como pastores, ¿no es cierto? Sí. Y de repente se enloquecían totalmente, o sea, era qué sé yo, muy psicológicamente me querían tratar de estabilizar, ¿no es cierto? Y de hacerme creer que era yo la que me golpeaba, la que me masturbaba y todo ese tipo de cosas. ¿Ellos durante el día, ellos se iban de la casa, la dejaban sola, la tenían atada? ¿Cómo? No, Olivera nunca salió de la casa. Ah, nunca salió de la casa. Olivera estaba 24 horas ahí y las veces y en las oportunidades que ellos salieron yo quedé o drogada o bajo efecto de las pastillas que me daban, encerrada, inconsciente. Sí. ¿Y qué le daban de comer? Al principio las sobras de ellos, después fueron, bueno, en el tiempo que Estefanía supuestamente me quería hacer el ayuno, me dio repollo, y tomaba un vaso de agua por día y a veces ningún vaso de agua. Ajá. En una oportunidad me dio mate cocido estando en el ayuno, y lo calentó mucho en el microondas y Olivera me lo hizo tomar así caliente como estaba. Dios mío. De una sola vez, cosa que me peló toda la boca, todo el paladar, se me inflamó la lengua, o sea... La torturaron. Y después lo que ya he dicho, ¿no? Y que es de público conocimiento, o sea, polenta, comida para perro, el agua salada del jamón que le había llevado Sánchez en su momento cuando ellos tuvieron la entrevista, excremento de perro, ya lo que he dicho, ¿no es cierto? ¿Y este calvario y estas torturas durante cuánto tiempo ocurrieron? Y hasta las veces que estuve ahí, ya le digo, fueron más o menos 3 meses, todo el tiempo torturada, de un momento a otro él abría las puertas y entraba a golpearme, o sea, me golpeaba con un listón de madera que creo que está secuestrado y en las pericias, con un martillo, me clavó un destornillador en el cuello. De hecho, la marca que tengo en los cuellos es de un destornillador que trataba de encajarme y no penetraba. Los picaportes, con los picaportes en la puerta, con el martillo, golpes de puños, codazos, rodillazos. De hecho, tengo deformado lo que es la oreja de los golpes que me daba, patadas, de todo tipo de torturas, golpes y con muchísima violencia. Mientras tanto, ella se iba como todos los días a trabajar a la radio. Ella, sí, como si nada pasara, como si nada pasara, y aceptaba todo lo que Olivera le decía y lo consentía, y de hecho
Era partícipe en cierta forma, si bien no ejecutaba los golpes, sí era partícipe porque lo veía y me decía, ya empezaste otra vez, estás reendemoniada, que era el término que usaban, ya te comenzaste a golpear sola de nuevo. Qué bárbaro. Cuando Olivera era el que me estaba golpeando. Claro. En un momento yo tenía el pelo largo, en un momento me rapó la cabeza en la parte de atrás con una máquina muy desafilada, o sea, Ella. me levantaba me levantaba todo lo que era el pelo y el cuero cabelludo y todo, o sea, me rapó la cabeza y me hizo el mismo corte que él tenía, o sea, me tiñó el pelo 2 veces, me dejaron la tintura 24 horas, o sea, un montón de cosas, o sea, lo que se te pueda ocurrir me hicieron. Qué bárbaro. Escuché Y digo me hicieron sí. porque si bien ella no ejecutaba los golpes ni nada, lo veía y no hacía absolutamente nada. Claro. De hecho, en el momento que yo le dije el tema de las violaciones, me dijo, bancátela, ¿qué mujer le dice a otra que le está expresando lo que sucedió? Le dice que se la banque. Tal cual. O sea, Tal el cual. mismo grado de locura. Sí, sí. Y después actuaban como si nada, de hecho actúan como si nada hubiese pasado, o se justifican en su mente que lo que hicieron está bien, no sé. Todo en nombre de Dios, supuestamente, ¿no? Porque él era un falso pastor. Lo de Dios y eso estuvo, bueno, sí, también presente, pero en sí yo tengo bien en claro que Dios no hace ningún tipo de Obviamente, cosas. obviamente, pero en la locura y en la escaputez de este tipo, La locura, sí, de ellos es sí, todo. ¿ellos qué decían? Ya te digo, me decían que yo estaba endemoniada, que era el término que usaban, que yo me golpeaba sola, que no amaba a Dios, que no creía en Dios en realidad, que Estefanía me decía, Jesús, por Olivera, es el único que te puede salvar y sacarte de todos los problemas que tenés. Yo le pedía que me dejaran ir después del acta que me dieron en la comisaría, que ya ves cuando me llevaron a Pigüel los oficiales, se reían, se burlaban, dice, al final esta negra de mierda va a ir presa, no tiene cómo probar. Sonia, contale, Eduardo, el momento de cuando te arrojaron la bandina, que ya era la etapa final esa. Hubieron varias veces que me arrojaron la bandina y cuando me escapé también, o sea, cuando me habían bañado me rociaron la bandina y después estando en la habitación que él me hizo poner agachada, con la panza en las rodillas, inserté la cabeza al piso, me volvió a rociar la bandina. O sea, yo aspiré todo el líquido, tragué en un momento, en alguna oportunidad, la bandina también, de las veces que me habían bañado. Y esa noche... ¿Si te corrías del lugar que él te había ordenado? Me golpeaba con una... Me golpeaba muchísimo, o sea, no encuentro palabra para decirle el ensañamiento que tenía, o sea... por eso mismo también me ponían las bolsas en los pies para saber si me movía o no me movía. Y aunque no me moviera, igual me golpeaba, o sea, todo el tiempo me estaba golpeando, sí. ¿Hoy los pudo ver? ¿Tuvo cara a cara en el juicio? Los vi cuando me dirigí a verlo a los abogados, los vi así, sí, los vi. ¿Y qué sintió en ese momento? ¿Ellos la miraron? Estefanía me vio, sí. Olivera, no sé, pero yo los vi a ellos dos, sí. Ajá. ¿Y qué sintió? No porque haya dirigido la mirada a ellos, sino que al darme vuelta para escucharlo hablar a los abogados se veían. Sí. ¿Y qué sintió Sonia cuando estuvo ahí otra vez tan cerca? Y es muy difícil mantenerse en eje, más allá de que, vuelvo a decir, no me quiero ni me voy a permitir sentir nada negativo, porque lo único que haría sintiendo odio, bronca o lo que fuere es enfermarme yo misma. Y nada, simplemente quiero que se haga justicia con todo esto. Creo que hay pruebas suficientes para que así sea. Nada más. Ahí yo escuchaba a uno de los abogados decir que ya vamos a probar cómo ella, cuando dice que estuvo encerrada, en realidad ella caminaba libre por el pueblo como cualquier otra persona.
Yo nunca negué que hubiese salido sola mientras ellos me tuvieron en el cautiverio. Siempre dije que salí en algunas oportunidades a cobrar los giros bajo amenaza de que le sucediera algo a mi hija. Ajá. Y de hecho me mostraban inclusive hasta los face de mis hermanas y demás. La persona esta supo cuando yo fui a hacer la primera vez la denuncia al destacamento, a los 10 minutos me llama. ¿Cómo supo él que yo había ido a hacer una denuncia? O sea, tenía muchísimo miedo. Claro, claro. O sea, sí, efectivamente, cuando usted estaba en cautiverio, o sea, lo que salía... el abogado de él dice... Sí. Y bueno, sí, yo nunca lo negué a eso. Claro. Hubiese sido otra persona, hubiese dicho un montón de otras cosas, hubiese inventado o fabulado con todo esto y simplemente me mantengo en la verdad. En ese momento usted no escapaba porque la tenían amenazada con su hija. Tal cual, con mi hija y con mis familiares, sí, con mis hermanas, mis sobrinas, sabían los horarios, todo. Él me marcó una persona en una foto que también salió en uno de los diarios donde él está dando una prédica, me marcó una persona específica en esa foto que era encargada de hacer los trabajitos sucios, por así decirlo. Ajá. Cuénteme eso de los trabajitos sucios. Y justamente esto, o sea, el lastimar a mis familiares o el tema, estaba también el tema de lo que decía que de la violación que le iba a hacer a mi hija. Sonia, ¿él llegó a montar la iglesia o no? ¿Hubo fieles? Hubieron personas en Río Colorado, las cuales nosotros vimos y demás, y una vez que hoy puedo decir esto, ¿no? Porque en su momento yo confié y tenía plena confianza en lo que los pastores me decían. Los pastores me refiero a Estefanía y a Olivera. En su momento hubieron, después de que tuvieron la administración con él allá en Río Colorado, ya después no participaron más. Ella en algún momento le hizo una nota, me pareció haber escuchado una nota que ella le hace a usted en la radio. ¿Nos puede contar eso? En el encierro. ¿En el medio del encierro fue? Sí, era una nota que había preparado Olivera. Ajá. De hecho, se molestó muchísimo porque tenía que decir una frase al final, la cual yo había apuntado en la hoja que me habían dado, y esa hoja la agarró la hija del comisario. Entonces yo le señalé que yo iba a decir esa frase por lo que Olivera me había dicho, ¿no? ¿Cuál era la frase? No me acuerdo, hoy por hoy sinceramente no me acuerdo. Hay cosas que se me han borrado o no quiero recordarlas, no lo sé. Después cuando llegó a la casa me decía, ¿qué fue lo que le dijiste? Me dijo el nombre de la muchacha, no me lo recuerdo tampoco. Yo le decía, no le dije nada, simplemente estaba anotada la frase que me había dicho que dijera. Sí. Y dice, mirá que si le dijiste alguna cosa, dice, yo me voy a enterar porque Fanny tiene contacto con ella y te voy a recagar a palo, te voy a matar y bueno, y así un montón de otros insultos verbales y demás. No solo verbales, sino físicos también, porque me levantaba del cuello, me ahorcaba, me golpeaba, o sea, o me arrastraba de los pelos. Qué sé. Porque ellos lo que dicen es justamente que esa nota, efectivamente, le hicieron cuando usted estaba en cautiverio, usted no dijo nada, no parecía una persona en cautiverio, pero claro, usted me cuenta que... Sí lo dije y de hecho el olor nauseabundo que tenía era impresionante. Ya te digo, si ninguna persona se ha atrevido a denunciar o a dar testimonio de cómo era la situación en la que estaba, no es mi culpa. Yo ya estaba encerrada, estaba muy golpeada. De hecho, cuando terminó la nota, llevaron al operador de la radio y Olivera lo hizo sentar en el asiento de adelante y él se sentó atrás conmigo, amenazándome y haciéndome cara. Para que el chico no se diera cuenta, pasaron y le compraron una torta al muchacho y lo llevaron hasta la casa. O sea, si estas personas no declaran, yo no los puedo obligar, pero sucedió así. Claro. El operador de la radio fue testigo de que usted estaba golpeada al momento de la nota. El operador, la hija del comisario y todas las personas que me vieron cuando se hizo la nota, era una nota guionada.
escrita por Olivera. ¿Usted me da cuenta que estaba la hija del comisario? Sí, por ese motivo... ¿Quién es? ¿Cómo se llama y qué edad tiene? No sé cómo se llama, no recuerdo su nombre, sé que es la hija del comisario. Por ese motivo yo no voy a hacer la denuncia a Suárez porque Olivera me decía, no, si el hijo del comisario está metido con todos nosotros. Claro. O sea, el comisario está metido con todos nosotros y la hija, vos viste, si la hija trabaja con Estefanía y todo, te darás cuenta de que no te estoy mintiendo. Claro. Y por ese motivo yo no fui a hacer la denuncia a Suárez. Porque tenía desconfianza, o sea, ya no sabía qué creer, ni qué hacer, ni quién era quién. Claro, quién es quién. Lo único que sabía era todo lo que me estaba sucediendo y que confiaba en que llegaba a Colonia 2 y Lili me iba a escuchar y me iba a acompañar a hacer la denuncia. Era lo único que quería hacer. Claro, claro. Sonia, no la quiero molestar más. Ojalá haya justicia, Sonia, para usted. La verdad, ha vivido un calvario, por lo que relata, impresionante. Bueno, muchísimas gracias. Sí. A ver, ¿querías hacer una pregunta? Sí, saludarla a Sonia, Paulo Cablan la saluda, buenas tardes. Nos cuenta, hola, buenas tardes. Me interesa que nos cuente la otra parte, la que descubrió después de esos 3 meses de cautiverio. Su familia, ¿cómo estaba? ¿Qué le decían a su familia? ¿Qué le decían a su hija? Mi madre fue a hacer una denuncia. No se la tomaron porque supuestamente yo me había ido por voluntad propia. Fue a hacer denuncia a la comisaría. Les dijo que probablemente estuviera en Suárez porque ella había viajado conmigo en aquella reunión. Y policía nunca hizo nada. O sea... estaban tratando de ubicarme. No le creyeron a su mamá. Hicieron que mi hermano del norte también me llamara. Porque yo tengo muy buena relación con él y sabían que lo iba a atender. Pero yo no podía atender a nadie porque Olivera me había secuestrado absolutamente todas mis cosas. Atendía y contestaba los mensajes él, o cuando llamaban sí me hacía hablar, pero me escribía en la computadora o me decía al oído las cosas que tenía que decirle a las personas. Bien, ¿y algún familiar suyo, tengo entendido, casi cae en la trampa también? Mi madre en una primera instancia, que era cuando empezamos a trabajar juntas. Ajá. Trabajando por el tema de la iglesia. Es una forma de decir, o sea, sí. Y en su ciudad, en Río Colorado y en Río Negro, ¿también había gente que lo seguía, que se había enganchado? Como ya le dije antes, hubieron algunas personas a las cuales estuvimos visitando, mayormente mujeres. ¿Usted, o sea, salía y visitaba, ¿sí? Hacía ese trabajo las evangélico? Visitábamos, teníamos charlas bíblicas, las incentivábamos que mejoren su calidad de vida o que pusieran todas sus cosas en regla, por así decirlo. Ayudábamos con cosas materiales, desde ropa, lo que fuere. Y después mamá se salió, yo seguí viendo a las chicas visitándolas, y después de la reunión que tuvieron ellas con Olivera en Río Colorado, ya no fue nadie más, y inclusive una persona, hoy puedo decir esto, ¿no? Una persona que supuestamente tenía que hacer una página para lo que iba a hacer el ministerio. Yo trataba a la madre de él con los masajes, en una parte de los masajes gratuitos que hacía. Las personas esta tienen una problemática bastante... no recuerdo bien si era demencia senil, pero algo similar, la cual yo la trataba 3 veces a la semana, y este muchacho se había retardado en el horario, había incumplido el horario, y habíamos tenido, yo lo había comentado con Estefanía y bueno, y con Olivera, y me dijeron, no, si le estás dando un tratamiento gratuito y ni siquiera cumple el horario, dicen, es un incompetente. Bueno, que yo vamos a hablar a ver si va a hacer la página para lo que iba a hacer el ministerio. Y después de que ellos hablaron con este muchacho también, o sea, el muchacho hoy recuerdo que me dijo que, o sea, Sonia, yo le dije, yo no voy a poder seguir tratando a
a tu mamá por tu incumplimiento del horario y además porque los pastores me dijeron que no. Bien. Dice, bueno, yo todo bien, estoy agradecidísimo con vos porque realmente la trataste a mi madre muy bien. Dice, pero tené cuidado con estas personas. Pero eso lo recuerdo hoy, ¿me entendés? En ese momento no se dio sé qué habrá cuenta. pasado o qué le habrán dicho, qué charla habrán tenido con él, que el muchacho este me dijo eso. ¿Cuándo fue el momento en el que usted vende todos sus bienes? Vende terreno, vende todo lo que tenía para irse con ellos. ¿Fue en esa etapa cuando usted estaba salía fue a al principio de ese evangelizar año. en su ciudad, en Río Negro? No se escucha. A ver, reitero, a ver si me está escuchando. Digo, ¿cuándo fue el momento, por qué decide usted vender todos sus bienes No se escucha. e irse con ellos? Parece que perdimos el contacto. A ver, ¿cuándo, a ver, se traslado, Pablo, Sí, dale. la pregunta. ¿Cuándo usted decide vender sus bienes y trasladarse con ellos a la ciudad donde vivían, a Coronel Suárez? La primera venta que era para comprar una nueva propiedad en Santa Rosa, que era donde yo iba a estudiar. Hubo problema con el derecho de esa venta. Yo ya no tenía el dinero porque se lo había entregado a ellos, se lo comuniqué a la persona esta. En el interín de hacer la tramitación para que se le haga la sedición de derecho, que llevó bastante tiempo en querer hacerle la sedición, de hecho ella misma también me acompañó en varias oportunidades. Fue transcurriendo el tiempo, más del que decía estaba estipulado en el contrato, ¿no? Después esta persona me empezó a mandar mensajes intimidatorios, como que yo la había jodido con el tema de la plata y demás. Yo le digo, hablé con ella, le digo, si estás viendo que estoy yendo al municipio, inclusive me acompañaste muchas veces. Y entonces le digo, yo hoy por hoy la plata no la tengo, porque así como vos me la diste, yo se la di a los pastores para que señalan el lugar en Santa Rosa, que era donde me iba a ir a estudiar. Le digo, ya ves que he perdido un montón de tiempo de estudio acá en Río Colorado, porque no te hacen la sedición de derecho, pero no era porque yo no quería, sino porque era ajeno a mi persona, ¿no? Ese hecho. Entonces ella me devuelve todo lo que digo yo, por sugerencia de Olivera y de Estefanía, era volver a vender esa plata, ya que la otra se había entregado en Santa Rosa, volver a vender la propiedad y una vez que se vendiera la propiedad, hacerle la entrega a la primer compradora. En medio de eso, tanto la primer compradora como cada una de las personas que fue a entrevistarme, o sea, entrevistarse y a preguntar por el tema de cuánto costaba la casa, yo siempre les dije que había un contrato que había que cancelar y que no podía hacerlo hasta tanto no vendiera nuevamente. Así también lo sabían las personas del municipio y abogados del municipio. Usted quedó en medio, con ese, no sé si me escucha ahora, usted quedó en medio de un fraude, le hicieron cometer un fraude en ese momento. Vendió 2 veces la misma casa. Causa de eso. Terminó vendiendo 2 veces la misma casa. Yo tengo 2 denuncias penales Sí. por ese motivo, pero no era, a ver, yo jamás Sí, no vi quise un peso estafar a de eso. nadie. Yo no vi nada, yo viajé y se los entregué ambas veces y como ella me había empezado a mandar mensajes intimidatorios y demás de Estefanía, como supuestamente era la abogada, digo supuesto hoy, ¿no? En ese entonces yo creía que era la abogada, iba a tomar acciones legales con respecto a eso y después de eso se le iba a hacer la devolución, pero en medio tomando las acciones legales con respecto a los mensajes que había mandado. Sí. Y ahí cuando usted se va a la ciudad de ellos es porque Cuando iba yo a hice buscar la la segunda plata. venta, Sí. cuando yo hice la segunda venta, que hago la entrega de la casa, Ajá. me comunico con ellos, hablamos con Olivera, recuerdo, y le digo, bueno, ¿qué hago? Viajo para Santa Rosa. No, dice, espera ese y vamos a ver qué hacemos. Dice, viajás, pero no vas a ir para Santa Rosa, veniste para acá, saca pasaje hasta Pigüé. Dice, y como me hizo sacar pasaje hasta Pigüé con la excusa de que como yo me descompongo mucho cuando viajo, dice así, saca pasaje hasta Pigüé y a Pigüé te vamos a buscar nosotros. Le digo, ¿y qué hago con las cosas que me quedaron? No, tráete todo, me dijo. O sea, todo, eran 5 bultos porque realmente eran mis libros, mi camilla y la ropa y no había muchas más cosas porque no había mobiliario debido a que lo había vendido porque me salía mucho más caro pagar un flete de que me llevara las cosas que tenía para Santa Rosa que comprarlas nuevas
y debido a que también tenía posibilidades de comprarla con un proveedor allá en Santa Rosa a precio de costo. Señora, ¿dónde conoce usted a este personaje nefasto? Lo conozco en la casa de mi hermana a mediados del 2009, como dije. ¿Y en qué circunstancia? ¿Que era amigo de su hermana? Porque lo alojó por pedido de los pastores de ella. Ajá. A su hermana estaba con los pastores de esta supuesta iglesia. Con otras congregaciones. Ajá. O sea, mi hermana y dos de mis hermanas iban a una congregación en Río Colorado y mi mamá y yo íbamos a otra, totalmente diferente. ¿Y este tipo ya era pastor? El pastor de mi hermana le pide alojamiento para esta persona y fue así como la conocí. ¿Y este tipo ya era pastor en ese momento cuando usted lo conoce? Él se presentó como pastor, de hecho a mí me mostró hasta credenciales de pastor, sí. Ajá. Tenía 2 o 3, me acuerdo la de pastor y las otras no recuerdo qué decían, pero fueron 2 o 3 credenciales que ¿Y me nunca desconfió de que era una secta o...? No. 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 Nunca. No. Y usted después conoce posteriormente a la señora Haidt, a Estefanía. A 6 meses del primer encuentro con él fue que conocimos junto a mi mamá. Y él ya Estefanía, estaba en donde pareja, se habló. en la otra ciudad ya estaba en pareja con esta mujer. Él siempre dijo que Dios le tenía preparado una mujer y al momento de hacerla... Perdón, que Dios le tenía preparado una mujer. Sí. Y esa mujer era... Que sabía quién era, que la conocía y todo, y que era con la cual se iba a casar. Eso fue lo que él dijo. Ajá. Después, cuando llegamos a la reunión, más o menos a los 6 meses de haberlo conocido a él, a la reunión esta de donde se iba a hablar de todo lo que implica poner en regla a una ONG, todo el tema de papeleríos y demás, fue que la presentó a ella como la pastora Estefanía y... de repente Estefanía se transforma en pastora. Él la presentó así, nosotros la conocimos así. Y después, estuvimos charlando, mamá con él a solas, yo con él a solas, Estefanía con mamá a solas y Estefanía conmigo a solas. Y después de nuevo en conjunto, y cuando estábamos hablando nuevamente fue que él se le declaró y le pidió matrimonio delante nuestro. Ajá. Y en lo cual después dijo que como había sido en ese momento y las que estábamos presentes éramos nosotras, supuestamente yo iba a ser la madrina del casamiento cuando ellos se casaron. Y tiempo después se desencadenaba un infierno para usted. Tal cual. Un infierno. O sea, 2 personalidades totalmente diferentes. La que mostraban ellos y se hacían ver como pastores, todos amables, todos amorosos, todo bien, todo de Dios, digamos. Y 2 personajes totalmente psicópatas dentro de la casa. Sí, una cosa era ella en la radio o en los medios en la ciudad y otra cosa era en su casa. Tal cual, ella salía todos los días a hacer su trabajo y demás, como si nada, y dentro de la casa era un infierno. Sí. O sea, señora, ahora la escuché la otra vez, la estoy escuchando ahora, bueno, estoy hablando con usted en esta oportunidad, la noto muy cambiada, mejorado físicamente y además supongo ha podido pensar en lo que pasó. Escuchábamos recién todo el relato que hizo del calvario que vivió, de las torturas que vivió y lo que pasó previo, cómo la captaron, cómo entregó sus bienes, cómo incluso quedó en medio de un fraude, le hicieron vender 2 veces la misma casa. Ahora bien, a la distancia, ¿qué piensa, qué cree usted que querían hacer con usted en esa casa? ¿La querían matar? ¿Querían deshacerse de usted? ¿Cuál es su sensación hoy? Hoy por hoy te puedo decir que la Sonia que está hoy por hoy acá no es la misma Sonia que estuvo en su momento desde que los conocí y mucho menos la que estuvo en el calvario que tuve que vivir. Sí. Señora, le mandamos un... Me dijeron que me iban a matar, de hecho lo iban a hacer, o sea, estuve a 2 días de morirme. Sí. O sea, de eso no cabe duda, está médicamente comprobado. Seguro. Señora, le mandamos un beso muy grande. Salonia, comunicáselo, no sé, creo que ya no nos escucha, así que agradecerle muchísimo la deferencia que tuvo para con nosotros. Bien, Eduardo.
te lo decimos. Gracias, Gracias. Gracias, Muchas gracias. Gracias.